El Nuevo Testamento se equivoca cuando nos dice que los gentiles serían salvados a través de la redención del pueblo de Israel. ¿Yeshua solamente vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿O es como dicen algunas personas, que los gentiles vinieron a reemplazar a los israelitas? ¿Qué nos dice el texto hebreo respecto a todo este tema y el contexto del Nuevo Testamento? Bueno, todo eso y más vamos a ver en este video. Hola, ¿cómo están mis hermanos? Espero que muy bien. Como siempre digo, si es la primera vez que estás en este canal, no representamos a ninguna denominación religiosa, ni tampoco apoyamos a ningún partido político, solamente somos un equipo de estudiantes. Soy un estudiante más de Biblia hebrea y de Nuevo Testamento. En este canal hacemos exégesis, hacemos hermenéutica y bueno, exponemos temas bíblicos y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Lo que sí me gusta decir es que somos responsables con la información que damos. Es decir, que seamos estudiantes no quiere decir que no demos información, digamos, que ustedes mismos pueden incluso corroborar y, como digo, sacar sus propias conclusiones. Bueno, mis hermanos, en esta ocasión vamos a tocar un tema que, en mi opinión, ha sido polémico, al menos en los últimos años, en donde hay un grupo de gente que dice que, bueno, solamente los gentiles son el pueblo de Dios y que los israelitas o los judíos básicamente han sido reemplazados. Ese es un extremo. Por otro lado, hay algunos movimientos, no todos, siempre recalco, pero hay algunos movimientos mesiánicos que argumentan que básicamente tienes que ser sí o sí israelita, porque si no, pues básicamente estás fuera del pacto o fuera de la promesa, etcétera, etcétera. Esos son los argumentos que dan, diciendo que todos los gentiles del Nuevo Testamento, todos los gentiles que aparecen en el Nuevo Testamento, absolutamente todos eran solo israelitas. Y pues bueno, quiero aclarar esto, mis hermanos. Efectivamente, en el Nuevo Testamento, la mayoría de los gentiles que vemos sí eran israelitas. Por supuesto que sí, es obvio. Estamos en un contexto en primer siglo donde están en Jerusalén. Miles y miles y cientos de miles de personas ya bajaban una vez al año a la fiesta de Shavuot. Obviamente que había muchísimos israelitas, ya hemos visto en este canal y en el canal Torah y Evangelio, que recomiendo muchísimo, de nuestro hermano Duqueola. Ya hemos dado evidencias, mis hermanos, de que efectivamente en el Antiguo Testamento había una promesa de que las tribus volvieran a la tierra de Israel, y sí vemos en Crónicas y en otros textos que para primer siglo ya había israelitas de todas las tribus. Esto es bíblico, no es algo que, bueno, nos estemos inventando. Tenemos estudios hablando sobre todo esto. Todas esas tribus que estaban dispersas en todos los alrededores de Israel en el primer siglo, efectivamente eran israelitas. Pero eso no significa que no había gentiles dentro de la iglesia del Mesías, y no significa que la Biblia hebrea no haya prometido que gentiles seguirían al Mesías aunque no fueran israelitas. Así es que bueno, lo que vamos a argumentar en este video, vamos a argumentar que efectivamente la Biblia hebrea sí promete, obviamente, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, un Brit Hadashah, por supuesto que sí, pero que también incluye a no israelitas, incluye a gentiles. Vamos a ver un análisis del texto hebreo de Jeremías capítulo 31, versículo 27. Lo vamos a ver hecho por nuestro hermano Duqueola, gramático del texto hebreo, un hermano que queremos mucho, un amigo. Y pues bueno, vamos a reaccionar a su exposición y después vamos a comprobar si es verdad que la Biblia hebrea promete redención solamente a los israelitas o también a los gentiles. Así es que bueno, sin más, vamos a ello, mis hermanos. Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar que los gentiles, las naciones, los gentiles, sí son parte del pacto nuevo de Jeremías 31. Vamos a demostrar que los gentiles y las dos casas de Israel, según el texto hebreo de la Biblia, los dos, tanto los gentiles como las dos casas de Israel, son parte del pacto nuevo.
Vamos a revisar un verso acerca de que los gentiles forman parte del pacto nuevo, ya que se menciona dentro de la misma profecía del pacto nuevo tal cosa, dentro del mismo contexto. Esto también va ligado a aquella promesa que se le hizo a Abraham de que en la semilla de Abraham o en la simiente de Abraham serían bendecidas o adoptadas todas las naciones de la tierra, todos los gentiles de la tierra. Eso vamos a verlo desde el texto hebreo. Bueno, tenemos la profecía del texto hebreo de Jeremías 31, verso 27, que está siendo parte del mismo contexto, de la misma profecía del pacto nuevo. Aquí dice el verso 27, Hine Yamim Baim, Neum Adonai, Bezarati, Et Bet Israel, Et Bet Yehuda, Zera Adam, Vezera Behema. Aquí tenemos que el texto hebreo traduce y dice que he aquí que van a venir días, declaración de Adonai, Bezarati et Bet Israel, Bet Bet Yehudá. Dice, yo sembraré a la casa de Israel y a la casa de Judá con semilla o con simiente de hombre, de Adán, de humanidad, y con semilla de bestia, con simiente de bestia. Vamos a demostrar a continuación que Zera Adam, lo que traducen como simiente de hombre o semilla de hombre, se refiere a los hijos de la humanidad, a las personas que viven en el mundo, a la humanidad como tal. Y también vamos a demostrar que las bestias o los animales dentro de la Biblia hebrea, como todos seguramente ya lo saben, las bestias y los animales representan a reinos e imperios que son mencionados dentro de la Biblia hebrea. Eso vamos a verlo a continuación. Seguramente el tema de que las bestias y los... Y bueno, me gustaría agregar, ciertamente también voy a darles algunas evidencias de que obviamente también representa personas, obviamente pueblos, también imperios y también personas, hermanos. Entonces, es muy interesante porque es un lenguaje que sí podemos ver en la Biblia hebrea. Los animales, las bestias, representan imperios, representan personas. animales muchas veces representan a nivel profético a la humanidad, a los reinos, a los imperios del mundo. Para todos seguramente es muy fácil darse cuenta de aquello. Y también vamos a revisar que Zera Adam, semilla o simiente de Adán, se refiere a la humanidad, a los hijos del hombre, a los hijos de la humanidad. Pero hay un dato muy importante, y eso es muy importante con todo esto, porque no solamente el texto hebreo ya está diciendo que el Creador va a sembrar a la casa de Israel y a la casa de Judá con simiente de humanidad y con simiente de bestia, que repito, vamos a demostrar, como ustedes seguramente ya lo saben, vamos a demostrar que se refieren a los reinos, a los imperios, a la humanidad como tal. No solamente vemos que ya es muy clara la profecía, clarísimo, dice que los va a sembrar juntos, van a ser sembrados juntos. Y no solamente eso, sino que aquí el texto hebreo utiliza un indicador de que esto es parte de la profecía del mismo pacto nuevo que se corta con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Cómo sabemos eso? Uno de los indicadores de que este verso 27 sí es parte de la profecía del pacto nuevo es el vocabulario Hine Yamim Baim Neum Adonai, que es exactamente el mismo vocabulario que aparece unos versos más adelante, en el mismo contexto, en la misma profecía del Pacto Nuevo, se menciona exactamente el mismo vocabulario del verso 27. Aquí vemos en el verso 31, cuando ya se sigue desarrollando directamente el tema del Pacto Nuevo, vemos que en el verso 31, mismo contexto, se utiliza el mismo vocabulario del verso 27. Hine, Yamim, Baim, Neum Adonai. Bejarati, et Israel, Bet Yehudá, Berit Hadashah, que es, he aquí que van a venir días, declaración de Adonai, y yo cortaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un pacto nuevo, un Berit Hadashah. Es el mismo vocabulario que se está utilizando aquí en el verso 27, dentro del mismo contexto, dentro de la misma profecía, se está utilizando el mismo vocabulario en el verso 27 para indicarnos que prácticamente el verso 27 sigue siendo parte del pacto nuevo de la misma profecía que está profetizando el profeta Jeremías, claramente. En el texto hebreo, como muchos saben, mis hermanos, no es casualidad cuando vemos algo. Por ejemplo, en este caso, frases que son similares, que son idénticas, no es casualidad que esté escrito de esa manera. Obviamente que cuando veamos en la Biblia
Hermanos, esto es muy importante que lo aprendamos todos. Cuando veamos en la Biblia que se está usando exactamente la misma frase o un mismo lenguaje en un versículo o en otro, o a veces en el mismo contexto, es porque lo está vinculando o lo está hipervinculando. Es decir, nos está diciendo el escritor que eso que está escrito, por ejemplo, en este caso, en el verso 27, va incluido dentro de lo que sigue adelante, que es: "He aquí vienen días". O sea, este lenguaje se utiliza en todo un contexto, y de esa manera podemos identificar patrones, incluso también en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando leemos el libro de Revelaciones, o el libro de Apocalipsis, o cuando leemos, por ejemplo, el libro de Hechos, o el libro de los Hebreos, podemos entenderlo mejor si hacemos una hipervinculación con el Antiguo Testamento, con el Tanaj. Es decir, podemos hacer comparaciones, por ejemplo, con la Septuaginta, o con otros textos y ver qué palabras son equivalentes en el texto griego con el texto hebreo. Y muchas veces cuando encontramos esas equivalencias, podemos ver que el escritor nos quiere decir algo y lo hipervinculamos. En este caso, sí hay una profecía de que, bestias, o los hijos de Adán, para que se entienda, humanidad, gentiles, en otras palabras, serían sembrados junto con la casa de Israel y con la casa de Judá. La Biblia hebrea sí promete, sí profetiza que gentiles serían adoptados, serían injertados dentro del nuevo pacto, no solamente israelitas o no solamente, judíos, por decir así, sino que la Biblia hebrea sí promete que naciones, que gentiles, serían sembrados con, en este caso, la casa de Judá y la casa de Israel. Sí podemos ver que se cumple en el Nuevo Testamento la profecía de Jeremías 31:27. Pero bueno, sigamos escuchando. Gente, seguimos porque estamos en que vamos a demostrar que Zera Adam, simiente de hombre, y Zera de Gemá, simiente de bestia o simiente de animal, se refiere a la humanidad, a los reinos, a los imperios del mundo. Atención, ¿no? La simiente de hombre o los hijos del hombre es la humanidad dentro de la Biblia hebrea. Vamos a demostrarlo con pruebas, porque dentro de la Torá y en general dentro del Tanaj hebreo, hay una diferencia entre los hijos de Israel, Bené Israel, y los hijos del hombre, Bené Adán. Tenemos una diferencia para decir que los hijos de Israel son tratados diferentes que los hijos de la humanidad. Atención a esto, hermanos. Esto es muy interesante. Cuando lo aprendí, me llamó mucho la atención porque sí hay una diferencia entre los hijos de Israel y los hijos de Adán. Atención, esto es muy importante. Vamos a poner atención, hermano. Aquí tenemos esa prueba, la tenemos en el texto hebreo de Deuteronomio 32, verso 8. Deuteronomio 32, verso 8. Y el texto hebreo dice acá, Bejangel, el Yon Gojim, Bejafridó, Bene Adam, Yetzef, Gebulot, Anmin, Lemispar, Bene Israel. El texto hebreo traduce ya atención, porque yo aquí he colocado encerrado de color rojo para que se vea que aquí aparece Bene Adam y aquí aparece Bene Israel. Miren que la traducción claramente hace una diferencia entre los hijos del hombre como la humanidad y entre los hijos de Israel. Tenemos acá entonces que traduce cuando el Yon, o bueno, como algunas veces lo suelen pronunciar, cuando el Lion o el Yon repartió herencia a las naciones, cuando dividió a los hijos del hombre, es decir, a la humanidad, estableció límites para los pueblos según el número de los hijos de Israel. Clarísima diferencia entre la humanidad o Bene Adam, hijos del hombre, y entre los hijos de Israel. Hay una diferencia claramente. Por tanto, estamos ya demostrando que cuando la Biblia hebrea se refiere a los Bene Adam o Zera Adam, a los hijos del hombre, a la simiente de hombre, se refiere claramente a la humanidad, a la descendencia de la humanidad en general, y no específicamente o solamente al pueblo de Israel. Vemos la diferencia en la misma Torá de Deuteronomio 32, verso 8. Tenemos otra diferencia clarísima, y es un verso muy conocido
por todos los grupos de diversas religiones. Y vemos que la palabra Adán para referirse a la humanidad, a los hombres de la tierra, la humanidad, es también utilizada en el tan famoso texto de Génesis, capítulo 6, verso 3 al verso 7. Es el suceso antes de que ocurra el diluvio, es lo que pasaba antes de que se venga el diluvio. Entonces allí vemos que aparece la palabra Adán bajo el concepto de humanidad como tal, que sería la humanidad erradicada de toda la tierra a causa del diluvio como tal. Aquí el texto hebreo en Génesis 6, verso 3 dice, Vayomer Adonai, lo yadon ruji ba'adam leolam. Dice y traduce, Adonai dijo, mi espíritu no hará justicia al hombre leolam, o sea, por una era, por un tiempo indeterminado, indefinido como tal. Entonces vemos que la palabra Adán, y que seguramente en muchas versiones, si ustedes revisan algunas versiones, seguramente aparece la palabra Adán bajo el concepto de humanidad. Pero, lógicamente, nosotros incluso con leerlo en cualquier versión, vemos que la palabra Adán la traducen como hombre, y nosotros fácilmente sabemos que se trata de la humanidad, sin necesidad de que nos expliquen mucho, ¿verdad? Así que tenemos otra prueba más dentro de la misma Biblia hebrea. Vimos ya en la Torá de Deuteronomio 32, verso 8, que eh, Bene Adam, los hijos del hombre, se refieren a los hijos de la humanidad, pero también tenemos aquí en Génesis 6, verso 3, la palabra Adán referente a la humanidad. Lo mismo sucede en el verso 4, ¿no? En el verso 4, cuando dice Nefilín, Hayú, Baaretz, Bayamin, Jahem, Vegama, Jarhem, Asher, Yabou, Bene, Elohim, el Benot Haadam, que aquí traduce que los Nefilim ya estaban en la tierra en aquellos días, pero también después de que empezaron o después de que empezaban a entrar los hijos de Dios en las hijas del hombre. Benot Adam, en las hijas del hombre. Aquí otra vez aparece la palabra Adam con artículo determinado dentro de una cadena constructa para referirse a las hijas de la humanidad, a las hijas del hombre, a las humanas como tal. No hay problema alguno en pensar, bueno, pensar claramente, no hay problema alguno en que Jeremías 31, verso 27, al decir que la casa de Israel y la casa de Judá serían sembrados con semilla de Adán, no está mal, no es apresurado pensar que claramente se refiere a que la casa de Israel y la casa de Judá serían sembrados con cimientos, semilla de la humanidad, con la gente del mundo como tal, y con semilla de bestia, que repito, vamos a ver a continuación, que se refieren a los reinos, a los imperios del mundo, aquellas bestias, aquellas um, aquellos animales. No olvidarnos también aquella visión del apóstol Pedro en el tan conocido libro de los Hechos, donde él ve a los romanos, pero antes de ver a los romanos enviados por Cornelio, él tiene un sueño donde ve un lienzo lleno de bestias, animales, etcétera, donde básicamente se le dice que no los llame, no los menosprecie de tal manera, sino que los acepte en palabras simples. Parafraseo un poquito lo que decía el texto como tal, representando a esos romanos como aquellos animales en aquel lienzo. Entonces, esos detalles dentro del contexto bíblico es necesario tenerlo presente para saber, como vamos a demostrar a continuación, pues las bestias o los animales dentro de la Biblia hebrea representan imperios, reinos, etcétera. Tenemos De hecho, mis hermanos, aquí tengo unos textos. Yo recomiendo que vayan a ver el video completo porque no se lo pueden perder. Como ya lo dije antes, en el canal Torah y Evangelio de Duque Ola, un gran amigo, un gran hermano. Y pues bueno, véanlo completo porque vale mucho, mucho la pena ver ese estudio. Y de paso, pues bueno, miran otros si gustan, claro que sí. Les voy a leer unos versículos, hermanos, en donde vamos a ver claramente que, bueno, algo que de hecho yo creo que la mayoría sabemos, pero para que quede evidencia, que las bestias, los animales son personas. Ya vimos que Adán representa a la humanidad. Hemos visto que en Jeremías 31:27 dice que sería sembrado Adán y las bestias, eh, con la casa de Judá y con la casa de Israel, dentro del contexto del nuevo pacto. No es casualidad que vemos en el Nuevo Testamento que efectivamente el apóstol Pablo fue a predicar, por supuesto, a las tribus de Israel, obviamente,
también Yeshua era la misión principal, por supuesto que sí, estamos de acuerdo, pero también había una promesa para toda la humanidad, una promesa que se le hace a Abraham y que también los profetas profetizaron, valga la redundancia, como lo podemos ver en Jeremías 31:27. Entonces, nosotros en este canal sí estamos totalmente a favor del entendimiento de que el Mesías vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero como hemos visto en algunos otros videos y en el canal Torah y Evangelio, no estaban perdidas en el sentido de que no se sabía dónde estaban, sino que estaban, digamos, descarriadas, perdidas en sus pecados. Ya tenemos, si no en este canal, en el de Duque Ola, el tema explicado. Y esto es muy importante saberlo, porque, por ejemplo, la carta a Santiago dice, Santiago 1:1, a las 12 tribus dispersas. Se sabía en dónde estaban. Ya tenemos estudios, repito, en este canal explicando todo ese tema. Entonces, sí podemos ver que la teología del Nuevo Testamento entiende que dentro del nuevo pacto sí se incluían los gentiles. Vamos a leer Ezequiel 34:5. Dice: "Y fueron esparcidas por falta de pastor, y fueron para hacer comida a todas las bestias del campo. El pueblo sin liderazgo es visto como ovejas devoradas por bestias, por otros pueblos enemigos". ¿Se dan cuenta? Dice Jeremías 12:9: "Mi heredad es para mí como ave de rapiña de muchos colores. Vengan contra ella todas las bestias del campo". Obviamente, el creador compara a Israel con una presa rodeada por sus enemigos, que en este caso son las bestias. Está hablando de personas, está hablando muchas veces incluso de ejércitos o de reinos. Por ejemplo, dice Isaías 27:1: "En aquel día Yod-Heh-Vav-Hei castigará con su espada al leviatán y matará al dragón que está en el mar". El leviatán se puede entender incluso como un sistema de maldad. Es muy interesante porque estas bestias marinas, que no dudo que hayan existido bestias así, por supuesto que sí, pero representaban algo también. A veces el mar incluso representa también, naciones y representa muchas cosas, por ejemplo, incluso caos y otras cosas, ¿no? También, por supuesto, que se puede relacionar con vida, ¿no? Pero más que nada el agua de río es la que da vida. Es interesante porque de hecho es el agua que puedes beber. Por eso Yeshua es un agua de río, o muchas veces se relaciona con esta fuente de agua viva, pero nunca con el mar como tal, porque el mar es salado, no lo puedes tomar y básicamente no te da vida. Entonces es muy interesante encontrar estos paralelos. Sigo leyendo, Habacuc 1:8 dice: "Sus caballos serán más ligeros que leopardos, vendrán volando como águilas que se apresuran a devorar". Y aquí habla de los babilonios, usando imágenes de animales para enfatizar ese poder destructivo. Por ejemplo, hay libros, incluso apócrifos, como el libro de Enoc, que en lo personal a mí me gusta mucho este libro, no contradice la Torá, no contradice el Nuevo Testamento y en lo personal me parece un gran libro en verdad. No me parece que contradiga la escritura y es muy interesante que el Nuevo Testamento sí hace alusión al libro de Enoc. De hecho, hay muchos paralelos en el Nuevo Testamento que, bueno, podemos encontrar en este libro de Enoc, que recordemos se encontró en los rollos del Qumran, eh, y bueno, son textos, del período intertestamentario. Entonces, es muy interesante todo esto. Dice Enoc 85:3: "Vi una visión. He aquí un toro salió de la tierra, y vi que todos los animales salvajes, aves del cielo y reptiles se reunieron alrededor del toro y lo golpearon". Ya hemos visto en este canal todo este tema sobre el Mesías, hijo de José, o Mashiach ben Yosef. Si no has visto esa serie, lo recomiendo muchísimo, porque esta figura mesiánica del Mashiach ben Yosef, esta figura también muchas veces es representada por un toro, como lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 33, 16 y 17. Y es una profecía josefita donde hay un toro y este toro
es el mismo toro, la misma palabra hebrea shor, que aparece en Números, y es este becerro, este primogénito del toro y de la vaca, y el primogénito tenía que ser sacrificado sí o sí. Entonces, es muy interesante que en el contexto mesiánico del capítulo 33 de Deuteronomio, que es un capítulo muy poderoso, y en el verso 16 y 17 se habla de esta, para que se entienda, profecía mesiánica, pero se habla de un toro, y ese toro que es sacrificado, a su vez, le serían puestas en la cabeza, en la coronilla, dice el texto, cuernos de rehén. Y el rehén resulta que es otro animal. En hebreo, ustedes van a ver que algunas traducciones dicen búfalo, pero no es un búfalo. No quiero extenderme tanto para no desviarme, pero me parece que es muy importante recordar esto si es que ya conocen el tema, conectarlo y si no, vayan a ver esos videos. Se los prometo que no hay pierde en esos videos, hermanos. Entonces, este toro que es sacrificado, a través de ese sacrificio se le ponen unos cuernos de un animal que es un rehén y es un animal poderoso, indomable, un animal que no puede ser sacrificado. Es muy interesante porque sabemos que al creador no le gustan las hibridaciones, pero sí podemos ver que en este caso sí se le ponen los cuernos de otro animal al shor, al becerro que es sacrificado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque me llama la atención que Enoc 85:3 habla de un toro. Enoc siempre habla de esta figura como del Salvador y habla de que es un toro. Muy interesante, hermanos, porque fíjense, lo vuelvo a leer esto. Enoc 85:3 dice: "Vi una visión, he aquí un toro salió de la tierra, y vi que todos los animales salvajes, aves del cielo y reptiles se reunieron alrededor del toro y lo golpearon". ¿Qué pasó con Yeshua en primer siglo? Es muy interesante, ¿no? Espero que estén haciendo las conexiones. Obviamente, esta es una visión simbólica de referente al Mesías, y está hablando de personas como si fueran animales. Enoc 86, 1 y 2 dice: "Vi otra visión, y he aquí 7 estrellas caídas del cielo semejantes a grandes toros. Sus partes privadas eran caballos". Vaya personajes, ¿no? Recordemos que Enoc está teniendo visiones. Son visiones, hermanos. Entonces, por eso es un lenguaje muy interesante. Eh, Son visiones que tenían estos profetas, estos hombres de Dios, y bueno, escribían lo que ellos veían. Dice Enoc 88, 1 y 2: "Vi que uno de estos 4 ángeles fue enviado y destruyó a los animales salvajes que golpeaban a los toros". También muchas veces en el libro de Enoc, si no me equivoco, tiene un buen rato que no lo leo, me parece que también la congregación, los santos del Creador, también son representados muchas veces como toros, y eso es muy interesante. Por ejemplo, vemos en Enoc 89, 10 al 12 que dice: "Y los animales salvajes y los pájaros del cielo atacaron a las ovejas y devoraron sus ojos y su carne". En este caso, los justos son las ovejas y, bueno, son atacados por otras naciones. Por ejemplo, podemos ver en Enoc 90, 9 y 10 que dice: "Y vi hasta que todos los animales salvajes se transformaron y se volvieron mansos, y un toro blanco los guió y los pastoreó". Aquí está describiendo al Mesías. Es interesante que habla de un toro blanco. Es como si este toro ya tuviera un traje de lino fino. Como podemos ver en la Biblia hebrea y en el Nuevo Testamento, lo blanco representa pureza, lo rojo representa pecado porque trae muerte. La sangre es roja y obviamente así como la sangre da vida, cuando pecas, bueno, da muerte y tiene que haber un sacrificio. Entonces, es interesante que Enoc habla de un toro blanco y es interesante que esta figura josefita del Mesías es representada como la vid, como también el agua de vida, pero también como un toro que sería sacrificado, pero a través del sacrificio le serían puestas astas de rehén, un animal gigante, enorme, ya extinto. Imagínense un toro, pero 4 o 5 veces el tamaño de un toro enorme.
Entonces, eso ya lo tenemos explicado. Entonces, me parece que, bueno, por ahora es suficiente, hermanos. Pueden complementar la información en el canal Torá y Evangelio. Ciertamente lo recomiendo muchísimo. Vayan a buscarlo, vean el video completo en su canal. Y bueno, yo quise hacer este video para darles más o menos una idea, al menos. Hay más textos, pero bueno, sí, me parece que han quedado evidencias de que en Jeremías capítulo 31, versículo 27, sí se promete, dentro del contexto del nuevo pacto, que sería sembrado junto con la casa de Israel y la casa de Judá, simiente de bestia y de Adán, humanidad, naciones, no necesariamente israelitas, no necesariamente de sangre israelita o de sangre judía. Así es que cuando escuchen, hermanos, personas que tratan de burlarse de ustedes diciendo que solamente los que son de algún tipo de línea sanguínea se van a salvar, o hay judíos que dicen que solamente porque vienen de determinadas líneas genealógicas es que son como más elegidos por Dios, pues bueno, no, depende de los actos. Puedes tener la sangre de la realeza más realeza del mundo, no sé si eso se dice así, pero espero se entienda el punto. Y simplemente ante los ojos del Creador puedes significar nada absolutamente. Y puede haber una persona mucho más humilde que, aunque sea de cualquier tipo de sangre, porque todas las cosas son del Creador, Él hizo a toda la humanidad. ¿Se entiende el punto? Él hizo a toda la humanidad. Así es que si una persona, no importa su línea sanguínea, pero con sus actos, con su corazón, con su mente, con su espíritu, refleja la voluntad del Creador o hace la voluntad del Creador, entonces ese es llamado hijo del Altísimo, según la misma Biblia. No nos estamos inventando nada. El Nuevo Testamento no se está inventando nada, porque ya saben, en este canal siempre se respeta cualquier tipo de pensamiento, pero defendemos una fe, eso también es verdad, con argumentos, sin ataques, por supuesto, pero he de ser honesto y he de ser sincero, hay una oleada de antimisioneros, de personas que quieren humillar a los cristianos, de personas que quieren humillar a algunos mesiánicos por el hecho de que creemos en el Mesías, como en mi caso. Yo no pertenezco a ninguna denominación, pero sí creo en Yeshua, tengo fe en él, observo la Torá, por supuesto, guardamos mandamientos a la luz de el Mesías y el fundamento de los apóstoles, claro que sí. Y si creemos en lo que dice la Biblia, según toda esta historia que es narrada desde Génesis hasta Apocalipsis, sí nos deja claro que aquellos que hacen la voluntad de Dios son los que son llamados hijos del Creador, no por una línea sanguínea. Eso ni siquiera tiene sentido hoy en día. En su momento, sí, porque en su momento el creador, digamos que enfocó toda su atención en un pueblo para ponerlo de ejemplo para los demás pueblos. Esto también podemos tomarlo como metáfora en nuestra vida. Hay veces que el Creador por algo nos va llamando y a todos nosotros se nos exige ser como una chispa de luz para, digamos, tu vecino, para un familiar, para un amigo, etcétera, etcétera. Aunque sea en micro, podemos hacer de este lugar un lugar un poco mejor. ¿Se entiende? Así el Creador enfoca, digamos que toda la historia de la humanidad en un pueblo, en Israel. ¿Por qué? Porque es una historia, la historia bíblica, sobre un pueblo que, siendo humilde, no siendo un gran imperio, como eran, por ejemplo, los egipcios o los babilonios o los acadios, sino un pequeño pueblo de pastores, un pequeño pueblo de agricultores, y el Creador los elige para mostrar su misericordia y su poder. Es muy interesante la historia bíblica. Pero el mismo Creador, muchas veces, incluso a Israel, les castigaba y les decía: "Ustedes no son mi pueblo, ustedes los desconozco". Y estoy hablando del Israel bíblico, que quede claro. Entonces, sí podemos ver en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, cómo el Creador se molestaba con aquellos que hacían maldad, no importa su sangre. Y podemos ver otros casos. Incluso el mismo Faraón fue bendecido por el Creador, el mismo Faraón que creyó en José, no el otro Faraón.
El que creyó en José fue bendecido por el mismo Elohim. ¿Se entiende el punto? ¿Por qué? Porque pudo reconocer el faraón en José lo que ni siquiera su propia familia podía reconocer. Y eso nos pasa a todos o a muchísimos de nosotros que seguimos una fe. No me dejarán mentir, muchas veces nuestras familias nos ven como locos o como personas que estamos ahí ya creyendo cosas raras, ¿no? ¿Y cómo vas a creer en un libro tan antiguo como la Biblia, no? Es un libro anacrónico, o eres un fanático religioso, o simplemente, no pasa nada, podemos ahí, andar pecando y no va a haber consecuencias. No sé si me explico. Es como que incluso dentro de nuestras familias, muchos de nosotros, no todos, y estoy hablando en general, no una totalidad, pero en general somos vistos como los raros, por creer en la muerte y la resurrección de Cristo, por creer que la Biblia es verdadera, por creer que los reinos espirituales son verdaderos, por creer que sí hay una guerra espiritual en este instante, librándose, obviamente, en dimensiones espirituales y también físicamente. No es casualidad que la Biblia dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales y reinos de maldad y este príncipe de la potestad del aire y todo este lenguaje que vemos en el Nuevo Testamento es porque ellos sabían lo que se mueve en los mundos espirituales. Hoy en día, con el materialismo y con tanta distracción, la gente ni siquiera se cuestiona cuál es nuestra misión o al menos qué es lo que el creador quiere de nosotros, por qué estoy vivo. No sé si me explico. Y son preguntas que me parece que los antiguos se hacían con mayor frecuencia y hoy cada vez veo más cauterizada la conciencia de las personas, tristemente, de la mayoría, tristemente. Es como si no se cuestionan ya las cosas, están tan distraídos en cosas que no edifican su vida, que de repente empiezan a desconectarse. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto y cómo lo conectamos con la Biblia? Bueno, el Creador, a pesar de que se enfoca en el pueblo de Israel, a pesar de eso, Él siempre quiso que todo hombre viniera al arrepentimiento. Y podemos ver cómo incluso le fueron a predicar a Nínive. Muchas veces el Creador quería que se arrepintieran, por ejemplo, los egipcios o otras naciones cananeas, pero había veces que simple y sencillamente el pecado, la maldad, estos experimentos genéticos que hacían en aquellas tierras, porque, ojo, se hacían cosas súper raras en aquellos tiempos, en ciertos pueblos. Y bueno, el pecado llegaba al tope, entonces el creador tenía que tomar acción, porque para la Biblia hebrea, el creador es un ser todopoderoso, todo misericordioso, pero pues también es justicia. Y muchas veces la gente cuando ya de plano algún pueblo o algunas naciones, según la narración de la Biblia hebrea, llegaba a su pecado hasta el tope, bueno, tenía que ser destruido, lastimosamente. Es muy interesante, hermanos, porque sí vemos que en el Antiguo Testamento el Creador tenía misericordia de gentiles, tenía misericordia de naciones que se consideran paganas, obviamente si se alineaban a la voluntad del Altísimo, a la voluntad divina. El Nuevo Testamento dice exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Se enfoca, por supuesto, en las ovejas perdidas, perdidas en sus pecados, ¿verdad? De la casa de Israel. Y sí, el target, digamos que sí, efectivamente fue reunir las tribus. Eso es la misión principal. Por supuesto que sí, pero también gentiles, hermanos, porque he visto a algunas personas en Facebook, en YouTube, por todos lados, que bueno, tienen esta idea de que solamente los gentiles son los únicos que Dios eligió y a los judíos y a todos los demás Dios los rechaza. Y por otro lado, veo algunos que dicen, no, no, solamente los que son de tribu sanguínea, o sea, tienes que tener una tribu sanguínea. Y bueno, de repente he visto algunos argumentos que si me preguntan a mí, no son bíblicos. Yo lo que argumento, y ya saben, aquí cada quien saca sus conclusiones, lo que argumentamos y lo que dice la Biblia hebrea, o sea, vamos, no es que lo argumentemos desde una opinión nada más, no. Lo que dice la Biblia hebrea es que sí serían sembrados, serían injertados, serían bendecidos,
gentiles, naciones paganas, sembrados junto con la casa de Israel y la casa de Judá, dentro del contexto de un nuevo pacto que sabemos que es el nuevo pacto sacerdotal, de un reinado sacerdotal, como lo confirma, por supuesto, el texto de Ezequiel 37 y otros textos más como Salmo 110, etcétera, etcétera. También Génesis 14, por supuesto, vemos a este rey y sacerdote del Altísimo. Entonces sí vemos una figura sacerdotal, pero también una figura de un rey. Y el Nuevo Testamento nos dice que este nuevo pacto sacerdotal, pero que también es un nuevo pacto de reinado, ¿se entiende? Es como el Melquisedec que vemos en Génesis 14, que dice que era un sacerdote y rey del Elión, del Altísimo. Entonces, este nuevo pacto sacerdotal sí es para la casa de Israel, sí es para la casa de Judá, pero también para los gentiles. Así es que no me enrollo más, hermanos, me parece que ha quedado claro. Disculpen si repito a veces mucho las cosas, me gusta que quede bien claro, hermanos, para que todos vayamos aprendiendo estos puntos que me parece que son muy importantes, puntos clave para poder entender a mayor profundidad todo lo que tiene que ver con el nuevo pacto, y todo lo que tiene que ver, por supuesto, con temas del Antiguo y del Nuevo Testamento, referentes a temas mesiánicos. Así es que bueno, mis hermanos, si este video en algo les edificó, les pido por favor que dejen un dedito arriba, que compartan el video si creen que es de edificación este proyecto, este canal, que comenten, que me dejen en la caja de los comentarios qué piensan de todo esto, si están de acuerdo, no están de acuerdo, si quieren aportar algo, por supuesto que todos los comentarios son bienvenidos. Así es que, bueno, les va a aparecer en pantalla una lista de reproducción o unos videos que seguramente les van a edificar mucho, mis hermanos. Si el creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Bendiciones, hermanos. Chao, chao.